Bienvenidos a Confesiones de una hija oveja. Qué gozo tan profundo poder abrir este espacio y saber que si has decidido entrar a estos pastos es que tienes hambre de alinearte con el diseño del cielo. Si has estado caminando con nosotros durante este mes, ya sabes que estamos estudiando la serie Preguntas al corazón de una oveja, donde estamos permitiendo que el Espíritu Santo exponga, ordene y reconstruya aquellas estructuras internas que el sistema del mundo ha deformado en todos nosotros. Hoy abrimos un nuevo episodio y con él una pregunta del pastor al corazón de sus ovejas. Una pregunta que se lanza directamente a nuestro interior. Pero antes de adentrarnos a la palabra de hoy, necesito que pienses en una realidad espiritual que está destruyendo silenciosamente el avance de miles de hijos de Dios. Hablamos de la parálisis espiritual después de haber recibido instrucciones claras del cielo. No estamos hablando de confusiones ni de falta de dirección. Estamos hablando de algo mucho más peligroso. Cuando Dios ya habló, pero tú sigues quieto. Porque cuando hablamos de parálisis, estamos hablando de una metáfora bonita. Estamos hablando de algo que yo vi y viví con mi propia vida. Algo que marcó mi alma y redefinió mi entendimiento de lo que significa querer avanzar y no poder. Durante casi un año, vi a mi esposo, un hombre fuerte, joven, tierno, lleno de fe, lleno de vida, quedarse completamente paralizado a causa de una enfermedad neurológica. No podía mover sus brazos, ni sus piernas, ni levantarse, ni sostenerse por sí mismo. A veces hasta le costaba respirar. Y todo eso no era porque su corazón no quisiera, ni su mente no lo ordenara, ni falta de esfuerzo. Era porque su cuerpo no respondía porque las señales llegaban mal a causa de un daño en sus nervios. Su cerebro enviaba la señal. Su voluntad estaba intacta. Su deseo de vivir estaba fielmente encendido. Pero su cuerpo estaba simplemente paralizado y no respondía. Y mientras preparaba este episodio, el Espíritu Santo me trajo esa imagen de mi esposo llorando, diciéndole a sus manos, muévete, sin lograr absolutamente nada. Y esa realidad me mostró cuántos hijos de Dios están viviendo exactamente lo mismo, pero en el plano espiritual. No son personas que están confundidas, ni perdidas, ni en pecado y mucho menos en rebeldía. Están paralizados. Y la pregunta que hoy estamos estudiando es la que el pastor nos dice, ¿por qué te detuviste? Y estamos hablando de aquellas personas que tienen proyectos en el espíritu, instrucciones claras, sueños sembrados por Dios, asignaciones que conocen, pasos que ya discernieron, direcciones que fueron confirmadas, pero que cuando llega el momento de moverse, algo dentro de ellos no responde. Y esa parálisis espiritual es una desconexión entre lo que el espíritu sabe y lo que el alma ejecuta. Una clara y evidente distancia entre la instrucción del cielo y la acción en la tierra. Y esa parálisis es devastadora, porque se siente como impotencia mezclada de frustración. Y aquí el Espíritu me llevó a un hombre que vivió exactamente lo mismo. Un hombre poderoso, valiente, probado, fiel, y que conocía tanto la voz de Dios como su presencia y sus hermosas promesas. Pero aún así, hubo un momento en su vida que él quedó totalmente paralizado. Un momento en el que Dios tuvo que acercarse a él con esa gran pregunta y darle una orden que hoy vamos a estudiar. El hombre del que estamos hablando es Josué. Todos conocemos que Josué era un guerrero probado y aprobado. Un hombre que había visto el mar abrirse, que había visto el maná descender, que había escuchado la voz de Dios a través de Moisés, que había cargado promesas durante décadas, pero que en un momento de su historia empezó a vivir una parálisis espiritual. Llegó el momento en el que Moisés había muerto. El líder que durante 40 años había sido la voz, la guía, la cobertura, el referente, el padre espiritual, ya no estaba.
y el pueblo ahora estaba mirando a Josué. La tierra prometida estaba delante. La instrucción ya había sido dada. El tiempo de avanzar había llegado. Pero Josué no se movía. La Escritura lo registra así, en Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. En otras palabras, el pastor le dijo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué sigues quieto? Una pregunta que el pastor viene a hacernos a todos nosotros. Josué no estaba esperando a Dios. En este pasaje, Dios estaba esperando a Josué. Pero Josué no estaba paralizado por simple gusto. Estaba pasando primeramente por un duelo. También por el miedo a la gran responsabilidad que empezaba a caer bajo sus hombros. Y eso seguro le llevaba una sensación de no ser suficiente para el puesto, y se plagaría de temor. Y en ese momento de debilidad, el pastor se acercó a él con una voz que no acarició su parálisis, sino con una pregunta que lo llevó a activarlo. Fíjate que cuando en esta porción de la palabra el Señor hace hincapié en ahora pues, nos indica que existía un decreto del cielo a Josué para recordarle que su temporada de quietud había llegado a su fin. El mandato de Dios a Josué tiene 3 dimensiones que hoy vamos a estudiar. La primera de ellas es levántate. Y no se trata solamente de un verbo en una acción física. Dios le estaba pidiendo que Josué, tras su momento de duelo o miedo, volviera a recuperar su posición espiritual. Josué estaba vivo, pero no estaba de pie en su puesto. Él conocía, como buen guerrero, que cada uno debía de estar en su lugar para poder avanzar y poder ganar todas esas victorias que estaban esperándole. Así que Dios lo llamaba a ponerse en la postura correcta para obedecer a la misión a la que había sido encomendado tiempo atrás. La segunda instrucción es pasa este Jordán. Dios le ordenó que pasara el Jordán, aquel río que años atrás había cruzado para ser espía de una tierra prometida. El Jordán representaba el límite entre la promesa y la realidad de esa promesa. En palabras cotidianas, el buen pastor le estaba ordenando que hiciera lo que ya sabía que debía haber hecho hace mucho tiempo. Dios no le dijo que hiciera ni lo que deseaba, ni lo que soñaba, ni lo que se imaginaba, simplemente que hiciera lo que Dios ya le había hablado que hiciera. Porque si Dios te manda y ordena algo, no cambia de instrucción hasta que la hagas, porque sabe que es tu misión, aunque a ti te parezca que se trata de un error. Y la tercera instrucción, la más conocida, esfuérzate y sé valiente. Pero este mandato no es un mensaje motivacional para el cristiano, como solemos usarlo ahora. Se trataba de una activación al plan espiritual en la vida de Josué. Dios no le estaba diciendo a Josué que fuera fuerte por sí mismo. Esfuérzate significa haz lo que te corresponde. Y ser valiente significa permite que mi valentía fluya en ti. Josué no tenía ni que fabricar fuerza ni que fabricar valentía. Simplemente tenía que responder al llamado que Dios le estaba dando. Y de ahí encontraría la fuerza y la valentía. Recuerda que Dios no viene a preguntar a Josué para saber las razones por las que estaba detenido. Sus razones no eran importantes para la misión. Dios le estaba preguntando porque sabía que estaba detenido y no era lo que quería de él en ese momento. Dios no le habló para darle dirección como hizo en otras ocasiones. Esa dirección ya había sido antes encomendada a su vida. Le estaba hablando para que diera movimiento a esa dirección. El mandato de Dios siempre será la medicina exacta para el alma que quiere avanzar, pero no puede. Y hoy, amada hija oveja, ese mismo mandato se levanta sobre cada oyente. Levántate, pasa este Jordán, esfuérzate y sé valiente. Porque sabemos que hay momentos en la vida espiritual en los que Dios no viene a explicarte nada. Viene a confrontarte, pero no para humillarte, sino para recordarte quién eres y qué te fue entregado como misión. Y este episodio es uno de esos momentos.
porque la parálisis espiritual no se rompe con motivación. Se rompe recordándote su verdad en tu vida. No es que no escuchaste a Dios, sí lo escuchaste. No es que no entendiste la instrucción, la entendiste. El problema no está en tu espíritu, el problema está en tu respuesta. Muchos hijos de Dios creen que avanzar requiere sentirse fuertes, preparados. Pero ni la fuerza ni la preparación es el requisito. La fuerza siempre es una consecuencia. Viene después del paso. La excusa más peligrosa es decirle al Dios Todopoderoso que tú no puedes. Porque no puedo viene a sentenciar que lo estás intentando con tus fuerzas y que no hay fuerzas ajenas a las tuyas que puedan llevar ese mandato a la realidad, ignorando al Todopoderoso que camina a tu lado. Y hoy el pastor viene a romper esa sentencia con su voz. Sí puedes, porque yo ya hablé. Tu parálisis no es el final, es una orden pendiente de ejecución. Hazte esa pregunta hoy. ¿Qué instrucciones recibiste que aún no has ejecutado? No necesitas escribir 10 cosas. Escribe solo una, la más clara y evidente que sabes que viene de nuestro pastor. Y después, solo da un paso para que eso avance. No hace falta que hagas una carrera, solo un paso. Pero hoy, si algo le motivaron en la terapia cuando mi esposo estaba paralizado, era conseguir dar un pequeño movimiento de meñique o un intento de girar sus dedos de los pies. Parecía escaso, pero era el principio de una movilidad que hoy disfruta gracias a su bondad. Porque si algo me enseñó todo ese proceso, es que la parálisis no se rompe con buenas intenciones, se rompe con obediencia. Y mi oración por ti y por cada corazón que escuche este episodio es que esta palabra no se quede como un sonido bonito en el fondo de tu día, sino como una palabra que abra movimiento donde antes había inmovilidad, y que el pastor te despierte y te recuerde que tu espíritu ya está listo, y que cada paso que des, por pequeñísimo que parezca, sea un acto de guerra contra la parálisis que quiso detenerte. Muchas gracias por caminar conmigo en este episodio para seguir siendo confrontados con aquellas preguntas del pastor a su rebaño que nos hacen avanzar. Esto es Confesiones de una hija oveja. Tu Radí, tu voz, tu refugio.